Ya. Eh, Ahora en pandemia la gente ha utilizado mucho más las aplicaciones móviles para movilizarse, para comida, para todos los efectos cotidianos de la vida. Y queríamos preguntarle si a usted encontró algún aumento, más reclamos, más denuncias sobre la brigada de cibercrimen, ahora en tiempos de pandemia. Yo diría que en general el delito del cibercrimen es un fenómeno, digamos, que se presenta, digamos, en todas las estaciones del año, por decirlo de alguna manera, y efectivamente en algunas situaciones bien particular a veces se da, digamos, determinados aumentos o denuncias, digamos, que tienen relación justamente con a veces el mal uso, ¿cierto?, de algunas herramientas. Ahora, evidentemente, en esta época de confinamiento, ¿cierto?, en que hemos estado a lo mejor más tiempo en la casa, evidentemente nos hemos visto obligados de alguna manera a utilizar soluciones tecnológicas para situaciones muy a lo mejor cotidianas, desde a lo mejor surtirse de alimentos, qué sé yo, ¿cierto?, pedir alguna compra en particular, los niños que están conectados también a lo mejor a sus aulas de manera digital. Eso ha hecho también que nosotros estemos obviamente utilizando más la tecnología, más de lo que comúnmente lo utilizamos, que ya es harto. Entonces, eso también trajo aparejado varias situaciones que buscaban de alguna manera estafar, sobre todo en algunos casos, a las personas. Por ejemplo, con falsos concursos, falsos descuentos, qué sé yo, de supermercados supuestamente, y hace una serie de cosas, básicamente porque sabían que las personas estaban más conectadas y porque también entendían de que era más posible engañarlos, digamos, de alguna manera. Entonces, yo diría que la gran cantidad de cosas que se vio, sobre todo en la época de pandemia, los primeros meses, digamos, fueron temas relacionados con algún tipo de correo, algún tipo de mensaje, digamos, de tipo phishing, que lo que buscaba específicamente robar o capturar algún tipo de datos que pudiese ser sensible para posteriormente utilizarlo mejor en algún tipo de delito. Ahora, ¿cuál es el problema de eso? Es que no siempre denuncia. Entonces, tampoco tenemos como 100 denuncias en el mes. No, pueden ser a lo mejor 10, 15, 20, pero sí, obviamente eso se ve un aumento porque la gente nos llama constantemente avisándonos o reportándonos ciertos correos que claramente tienen la finalidad, digamos, de alguna manera de robar datos a las personas, derechamente. Pero por ejemplo eso con las estafas, ¿cierto? Pero hemos sabido, hemos escuchado la noticia, nosotros hemos leído, ya que estamos haciendo este informe de trabajo, que en Uber o Didi, como esas aplicaciones, se está transportando drogas. Entonces como que la estafa, si bien ha habido un momento como usted comenta, pero por ejemplo, ¿qué pasa con estos delitos que se han ido como amoldando, como también se están acomodando a estos nuevos tiempos? Sí, eso es muy importante. Hay que hacer una diferenciación entre lo que es el delito informático propiamente tal, y que son básicamente las cosas que nosotros vemos, y que están establecidos por ley. El delito informático está tipificado en la ley 19223, es una ley que está, digamos, en proceso incluso de modificación, hay un proyecto de ley que busca modificarlo, pero los delitos informáticos son todas aquellas acciones que atentan contra un sistema transaccional, un sistema informático en general, y los datos que éste genera. Por lo tanto, por ejemplo, un delito informático sería si yo logro de alguna manera obtener tus credenciales de tu perfil, a lo mejor en alguna red social, ingreso y cambio esa contraseña, eso sería un delito informático. Si ingreso sin permiso, ¿cierto?, a un sistema transaccional, si borro los datos, por ejemplo, que están contenidos en una base de datos, eso es delito informático. Ahora, están los delitos tradicionales, de alguna manera, que utilizan para la comisión del delito la tecnología. Entonces, ibas a tener una usurpación de nombre, una amenaza, una estafa, la venta de drogas, etc. O sea, son delitos que han existido toda la vida, solo digamos que hoy día, en algunos casos, aprovechan las tecnologías para la comisión de un delito. ¿Ya? Ahora, obviamente como te vuelvo a insistir, la brigada nuestra persigue, digamos, o tiene la función principal la investigación de delitos informáticos. Ahora, existen unidades, digamos, que, por ejemplo, que tienen que ver con robo, que tienen que ver, por ejemplo, con droga, y que están haciendo investigaciones en ese sentido para acciones de esa naturaleza. Ahora, ahí hay que tener cuidado porque no es posible criminalizar, digamos, la tecnología cuando se está utilizando, digamos, de mala manera.
Entonces esto sería lo equivalente a, no sé, si un cuchillo, por ejemplo, de una determinada marca lo utilizaran como para matar a muchas personas, te diría, bueno, para solucionar eso vamos a prohibir el acceso al cuchillo, digamos, no lo vamos a vender más en Chile. Entonces sería una muy mala solución. Pero en general, como te digo, ese tipo de situaciones, que son fenómenos un poco nuevos en el sentido del canal que utilizan como para explotar un poco ese delito. Nuevo en ese sentido. Entonces, tienes aplicaciones de mensajería instantánea, por ejemplo, o de buscar pareja que vendían droga, ¿cierto? Entonces, la aplicación no es el problema. O sea, el problema es que hay personas inescrupulosas, digamos, que escriben las reglas, delincuentes básicamente, que aprovechan estos medios para la comisión de un delito en particular. Pero eso, como te digo, hay unidades especializadas dependiendo del tipo de delito, robo, homicidio, no sé, droga, que hacen investigación sobre ese tipo de plataformas. Yo la otra vez cuando revisamos quién eran las entidades que estaban a cargo, nos fijamos de que cibercrimen, como dice, está encargado de ver el delito informático, pero no en cierta forma, no sé, lo que pasa dentro de una aplicación. ¿Usted cree que debería haber un ente fiscalizador o que no se podría llevar a cabo debido a los sistemas de privacidad? Yo creo que para dar respuesta a eso, primero hay que entender cómo opera el fenómeno de la cibercriminalidad. Entonces, hay algunas situaciones o características principales que tiene este delito, el delito de cibercrimen, que tienen que ver con su transnacionalidad, primero. Lo segundo, que tiene que ver con un poco la sofisticación que ha presentado en el último tiempo los ataques, digamos, en términos prácticos. Y muchas de estas compañías o muchas de estas aplicaciones no son de origen nacional. Por lo tanto, tienes también un problema a la hora, digamos, de exigir o establecer cierta norma legal para justamente a lo mejor tener o supervisar algún tipo a lo mejor de aplicación en particular. Entonces, para resolver un poco esa ecuación, lo que ocurre generalmente es que en el caso de Chile, el año 2017 se lanzó una política nacional de ciberseguridad. Básicamente la política es una declaración de intenciones, ¿cierto? ¿Cuáles son los objetivos que aspira el Estado, digamos, porque es una política de Estado? Entonces, dentro de eso está, por ejemplo, la modificación a proyectos de ley relacionados con los delitos informáticos. También está la modificación, justamente a raíz de la adhesión de Chile al convenio UAPES, que es un convenio sobre cibercriminalidad, donde varios países en el mundo están asociados a ese convenio y por lo tanto, digamos, de alguna manera, eso viene a obligar la modificación de derechos sustantivos, o sea, la norma jurídica asociada, digamos, a nivel local para perseguir de mejor manera este tipo de situaciones. Ahora, hay un marco ahí también que tiene que ver, digamos, con lo que tú mencionas, que se debe necesariamente respetar, o sea, que son el tema de los derechos humanos, ¿cierto? El tema del derecho de la libertad de expresión, ¿cierto? El derecho a la privacidad, a esa expectativa que uno tiene, digamos, de privacidad. Entonces, hay cierta norma que también impide que el Estado tenga una supervisión muy amplia sobre temas de esa naturaleza, porque eso atentaría probablemente contra tu privacidad. Entonces, lo que se busca es establecer una especie de equilibrio que permita convivir ambos derechos, por decirlo de alguna manera. Por un lado, es la observancia un poco necesaria que requiere el Estado para temas de persecución penal, por ejemplo, detrás de situaciones de tecnología, pero también respetando ciertos límites para que se mantenga el objetivo que persigue la Política Nacional de Ciberseguridad, que nuestro ciberespacio sea, en este caso, digamos, sea abierto, sea libre, sea seguro y sea resiliente. No hay que olvidar que en Chile, además, hay una ley que se llama la Ley de Neutralidad en la Red, que lo que hace es prohibir de alguna manera a los ICP, en este caso a las empresas proveedoras de servicios de Internet, que bloqueen determinados contenidos, que editen, por decir de alguna manera, algunas situaciones. Entonces, ¿por qué? Porque lo que busca justamente es que sea abierto, o sea, que avanzar en el proceso de democratización del acceso a la información, porque lo contrario operaría a lo mejor como otros medios de comunicación en que tienes un editor que te arregla una noticia y en base a su visión. En caso de Internet no. Entonces, ¿qué pasa con eso? Que deja pasar lo bueno y lo malo. Básicamente nosotros al final vamos a hacer el filtro. Ahora,
yo creo que desde esa perspectiva es necesario seguir manteniendo eso, pero los países en general deben generar ciertos canales o mejorar los que ya existen de cooperación internacional, de tal manera que tengan un acercamiento o favorecer las alianzas públicas-privadas, de tal manera que las compañías, por ejemplo, tú mencionaste Uber, son tremendas compañías, Facebook, Instagram, Telegram, etcétera, tengan una visión también de responsabilidad mayor a la hora de habilitar determinados controles que permitan de alguna manera sacar las manzanas podridas, ¿cierto?, que están mal usando sus herramientas. De hecho, las tienen áreas de law enforcement, digamos, que lo que buscan es apoyar la investigación de penal en los países, ¿cierto?, cuando se le pide información, y están cada vez desarrollando ciertas técnicas para ir mejorando justamente esos temas. Pero por la masividad que presentan este tipo de herramientas, igual a alguien se les pasa entre medio. Y piensa tú que hay sistemas como a lo mejor mismo WhatsApp, Telegram, que tienen sistemas de cifrado de punto a punto, por lo tanto ni siquiera la propia compañía puede saber muy bien qué es lo que se está escribiendo o qué es lo que se está pasando entre medio, digamos, de esa conversación, porque va por un túnel cifrado. Entonces tienes aspectos técnicos, en este caso que son criptográficos, que también hacen complejo la temática de establecer qué es lo que está pasando ahí entre medio. Entonces no es un tema tan fácil de resolver, porque tienes aspectos técnicos que considerar, tienes que considerar también la cooperación, en este caso de empresas transnacionales que además están paradas fuera del territorio nacional, por lo tanto ninguna de nuestras leyes puede obligar a esas compañías que están fuera del territorio nacional, porque nuestras leyes van dentro del territorio nacional. Entonces, de ahí que tienes la complicación, digamos, porque necesitas necesariamente generar estas alianzas, digamos, que te permitan de alguna manera llamar a la voluntad del otro, para que ese otro, digamos, diga, bueno, voy a aumentar o mejorar mis controles para evitar ese tipo de situaciones. Pero no tenemos la capacidad como país, ningún país la tiene, de obligar derechamente, digamos, a menos que esas empresas, el país que lo obligue es donde ellos tengan asiento en la casa central, digamos, de estas compañías grandes. Por ejemplo, Uber ahora, darle el ejemplo, los conductores tienen que subir una foto antes de comenzar con mascarilla. ¿No cree que, por ejemplo, esa misma rigurosidad se pudo haber creado para que no existieran perfiles falsos, el tráfico de venta? Eso, sí. Es que en la misma medida que dice mi compañero, porque nosotros entendemos que corresponden a muchas cosas. Por ejemplo, usted dice que las aplicaciones no son malas, obviamente WhatsApp no soluciona la vida, todas las aplicaciones también. Hay personas malas. Sí. Eso también queremos hacer nosotros con la investigación, que no es Uber el malo, que no es Facebook el malo, sino soluciona la vida. Exacto. Pero por ejemplo, como decía mi compañero, las cuentas falsas en Uber es un problema muy profundo, porque si uno se sube a un Uber y otra persona, uno no sabe que es esa persona, un ex convicto, no sabe quién diablo es. Entonces, ahí nace el problema, la persona no puede, primero no puede saber manejar, primero no sabemos, claro, si tiene delito, entonces es como una caja sorpresa. Entonces ahí decimos, ¿qué pasa en esos casos? Es súper difícil, como vuelvo a insistir, no existe una norma específica que obligue, en este caso una norma nacional que obligue a Uber a hacer determinada situación, porque también tienen que comprender que las modificaciones legales o los ajustes legales siempre van bastante más atrás que el ritmo propio que tiene, acelerado por lo demás, que tiene la tecnología en términos de su cambio. Entonces, hace 15 años atrás o 20 años atrás, los que teníamos, por ejemplo, qué sé yo, Messenger, nunca pensamos que iba a existir WhatsApp, ¿entiendes tú? Entonces uno chateaba en Latin Chat, no sé, era súper entretenido y era lo más mágico del mundo. Estoy hablando de 2009, 2010. Entonces, o antes, 2006, perdón, 96, 97, 97, imagínate, 97, Messenger, Latin Chat, etc. Pero hoy día tenemos un sistema totalmente distinto, digamos, y probablemente en 5 o 10 años más vamos a tener otro problema. El tema es que las regulaciones, como te digo, van más lento que el desarrollo propio de la tecnología. ¿Y por qué es tan complicado también? Porque no es tan fácil legislar. ¿Por qué? Porque el legislar una determinada norma implica que necesariamente tiene que ser medio neutral del punto de vista tecnológico. ¿Por qué? Porque podría ser que una ley, ¿cierto?, se creó porque, no sé, la aplicación Uber. Mañana Uber desaparece, no existe más, hay otro modelo de negocio, etc. Y tu ley ya no te sirve porque era, por decir, para esa situación. Entonces, ahora, ¿cómo se van autorregulando de alguna manera? En base a los fenómenos.
efectivamente Uber ha tenido ese tipo de problemas relacionados con perfiles falsos, y no solo Uber, digamos, muchas compañías han tenido que tienen este tipo de modelo de negocio, a veces suplantan la identidad de otro para que otro, no sé, se tome el puesto, qué sé yo. Pero justamente a partir de eso, las compañías han tomado ciertas medidas regulando un poco esa situación. Ahora piensa que como son compañías extranjeras, muchas veces operan bajo la lógica legal del país donde se encuentran. Entonces, ¿cuál es la problemática? A lo mejor en Chile no hay mucho problema que nos tomen una foto, digamos, y nos tengan ahí en una base de datos. Pero hay países en que tener una foto de una persona implica un problema. Si no cuentas con la autorización de esa persona, si esa persona se quiere coger determinado derecho, ¿entiendes? O sea, existen muchas normas que en algunos países impide solamente tener información personal por una cosa que supuestamente puede pasar. Entonces, eso también complica, y yo te digo, hay países que son tremendamente respetuosos, digamos, de la privacidad. Por nombrarte algo, Finlandia, ¿cierto? Tú no puedes tener un registro ni siquiera en Excel si no tienes un fin que se enmarque dentro de la ley. Entonces, hay situaciones de esa naturaleza que a veces impiden, cuando están en un local, aplican esa ley de ese local, pero operan en diferentes países que tienen diferentes regulaciones y que además esas regulaciones no impactan o no pueden obligar a esta empresa que su casa matriz está en un país tercero. Entonces, sin duda, la problemática es compleja, es difícil y se va a veces legislando en base al fenómeno. Si tengo 10 casos, por ejemplo, en lo que tú mencionas, probablemente no se va a modificar la ley. Entonces, ¿qué pasa ahí cuando hay una irregularidad y esa irregularidad se enmarca dentro de algún tipo penal? Se hace la denuncia. Uno dice, bueno, me vendieron droga a lo mejor por la aplicación X, se denuncia esa situación en particular y se investiga esa situación en particular. Me usurparon la identidad, yo no soy el que estaba en el auto manejando, no sé. Perfecto, tú denuncias la usurpación de nombre. Y la otra problemática que tienes en el campo del derecho penal es que es estricto. Eso significa que solo es delito aquello que está contemplado en la ley. Entonces, por ejemplo, hoy día se dan muchas situaciones de acoso cibernético, por ejemplo, que no caben en la amenaza, que no caben en nada, pero por ejemplo, le genera un estado de inseguridad a la persona. La persona dice, bueno, yo quiero denunciar, pero incluso lo puede denunciar, pero tiene pocas posibilidades, digamos, de que eso se aperture un proceso investigativo porque no se ajusta a la norma existente. Entonces, hay iniciativas que van regulando eso y también se buscan, por ejemplo, regular temas de a lo mejor discursos de odio, de situaciones que incitan a la violencia, que eso hoy día no tenemos ninguna norma que nos ayude en ese sentido. Por ejemplo, Facebook, yo estoy en un grupo y publico, no sé, un garabato chileno o brasileño sobre todo, que son y te bloquea Facebook 3 días sin comentar. Entonces, eso usan los algoritmos como para bloquear los mensajes de odio sobre todo. Eso es hoy día, porque hace 5 años atrás eso no existía, digamos. Entonces, pero los mismos discursos de odio, como te digo, existieron desde que existen las redes sociales, incluso más fuertes en otros momentos, y no existían al menos reglamentación para perseguir ese tipo de situaciones en algunos casos, en algunos países, y tampoco la compañía decía, bueno, voy a autorregularme de alguna manera y voy a ir sancionando a quienes hagan mal uso de la herramienta. Entonces, hoy día eso es un poquito más palpable y se nota. Tú puedes subir una fotografía o un comentario determinado, incluso en el idioma que lo subáis, te censuran, ¿ya? Entonces, pero no es tan fácil tampoco porque, vuelvo a insistir, Estados Unidos en ese sentido tiene también normas altas en términos de protección de datos y sanciones bastante fuertes. Por lo tanto, lo que hace es que si alguien expresa algo y entiende que ese algo, digamos, fue sancionado indebidamente, y puede iniciar un proceso, digamos, importante que le puede costar también a la compañía una indemnización o digamos, una afectación, digamos, en su... ¿cómo se llama? En su reputación como empresa. Por eso que también son cuidadosos. Hay situaciones que a veces son denunciadas por internet y la gente puede denunciar el perfil 1000 veces y de repente, ¿qué te dicen de vuelta? Que no lo pueden bloquear por temas de reglamentación asociados a temas de privacidad, que se va a someter a un estudio, etc. Y tú dices, ¿pero cómo? Pero si esto es tremendamente violento o incita al odio, o está quiere no sé qué. Y a veces resulta incomprensible para nosotros
pero tiene que ver, por eso te digo, con aspectos que tienen que ver con tema legal, norma jurídica, otros aspectos que son de índole técnico, que a lo mejor antes no existían, las posibilidades de algoritmos que hay hoy día para poder ir capturando, incluso comentarios muy locales, porque no siempre las personas en internet hablan de manera neutral, entonces siempre sacamos algún chilenismo, ¿cierto?, que nos permite, que complica a lo mejor el algoritmo a la hora de identificar, bueno, qué quiso decir este gallo. Entonces, eso yo te digo que ha ido avanzando paulatinamente, pero yo siento que queda todavía mucho por hacer todavía en esa línea. Yo tengo una consulta. Usted mencionó que, por ejemplo, cuando una persona es acosada por internet, si lo denuncia dice como que no tiene mayor efecto. ¿Usted cree que el Estado tiene como en el abandono la seguridad o el cibercrimen? Porque, por ejemplo, usted mismo me dice que, y nosotros también habíamos leído, de que van a actualizar la ley cibernética, si no me equivoco, pero la última actualización había sido hace igual, como que está media abandonada, por decirlo, pero, por ejemplo, la ley Uber también nunca se tramitó, solamente como que avanzó la ley de los impuestos digitales, entonces como que a mi entender al Estado le importó regular lo económico antes que el correcto funcionamiento. Es que lo que pasa es que yo diría que son varias cosas. Vuelvo a insistir, hay que diferenciar siempre los delitos informáticos de los delitos tradicionales, en donde simplemente se ocupa la tecnología como medio de comisión. A veces pareciera ser una misma cosa, porque la línea, digamos, que la separa, por decirlo de alguna manera, no está tan clara, o a veces esa separación es más bien de origen conceptual y cuesta a veces comprender eso. Entonces, efectivamente la ley 19223, que es la que tipifica acciones que son constituyentes de delito en el campo informático, es del año 93 y desde esa época no ha sufrido ninguna modificación hasta la que se está planteando al día de hoy, ¿ya? Que va bastante avanzada, pero eso nació, como te digo, a partir de la Política Nacional de Ciberseguridad del 2017. O sea, el 2017, básicamente, a partir del lanzamiento de la Política Nacional de Ciberseguridad, se produjo un punto de inflexión derechamente. O sea, en definitiva, se dijo, el tema de la ciberseguridad como país es algo importante. Por lo tanto, hay que pensar algunas cosas. Pero como no había nada, entonces vino la decisión de Chile Convenio OPEF, está el tema de la modificación de la ley, está el tema, como dices tú, del tema de los impuestos, pero hay otro tipo de modelos de negocios digitales que no solamente es un problema para el Estado de Chile, es un dolor de cabeza para muchos estados en el mundo. Entonces, el tema de Uber no está regulado, creo que hay algo en Inglaterra, no estoy tan seguro, pero los demás países tienen ese mismo problema. ¿Dónde está regulado, por ejemplo, el tema de las criptomonedas o los criptoactivos? Que son básicamente una banca digital, por decirlo de alguna manera, paralela a la que está estructurada. Entonces, no es tan fácil regular determinados mercados, a menos que ya existan problemas que derechamente, digamos, afectó a otro sector, ¿cierto? Pero yo creo que en el caso nuestro, probablemente se está esperando que a lo mejor otros países desarrollados tomen algunas medidas como para poder regular un negocio que no está regulado, por decirlo de alguna manera. No es como ni legal ni ilegal, o sea, está ahí en una especie de un limbo, ¿entiendes tú? Y vuelvo a insistir, que no es tan fácil, o sea, si recién estamos trabajando en lo que es la modificación del proyecto de ley del 93, regular otros mercados que son incipientes, y ya no tan incipientes porque llevan su tiempo también, u otros que están apareciendo, va a tomar su tiempo. Por eso te decía que las modificaciones legales se demoran o van más atrás que el propio avance tecnológico o los modelos de negocios digitales que están apareciendo, digamos, en el último tiempo y que van a seguir apareciendo. Podríamos concluir con lo que usted dice, que por ejemplo lo que pasó con la ley Emilia, la ley Zamudio, que a veces el Congreso, no es una crítica, es algo natural como usted dice, pero a veces como las maldades o el delito va más rápido que, claro, que la ley. Que el Estado de Chile espera que pase un accidente, algo muy grave, como país, sentarse, hoy ¿qué hacemos con esto? No teníamos idea. Y usted nos nombró, por ejemplo, que estos son empresas extranjeras, también nos dijo que corresponden a varios puntos y como ir como concluyendo una posible como solución. Obviamente nadie tiene una varita mágica entendiendo eso, pero usted como policía de investigación, ¿cuál cree usted que sean como los pasos a seguir para algo mejor?
Yo diría que el paso, digamos, esto no lo digo yo, esto es una cosa que está ya estudiada y que en algunas partes del mundo hay ciertos desarrollos, digamos, ciertas organizaciones en ese ámbito. Personalmente me tocó conocer la realidad, en este caso, del INCIBE, que es el Instituto Nacional de Ciberseguridad en España, lo mismo del Instituto de Ciberseguridad, digamos, de Israel. Entonces, lo que hace en definitiva los estados más desarrollados, más preocupados de estos temas, Estados Unidos también tiene algo similar, es que genera, a partir de su política nacional de ciberseguridad, una institucionalidad que da respuesta a esto. En Chile todavía no existe. Entonces, esa institucionalidad va a velar por iniciativas que tienen que ver en lo legislativo para generar una ley marco de ciberseguridad